Muy bien, nos acompaña José Manuel Villalobos, él es presidente del Instituto Peruano de Derecho Electoral y le damos la más cordial bienvenida. ¿Qué tal, José Manuel? ¿Cómo estás, Mirta? Gracias por la invitación. A ti, muchísimas gracias por acompañarnos. Hemos dejado ese tema algunos días y por supuesto queremos retomarlo. Vamos a hablar sobre las elecciones regionales y municipales 2018, porque si bien tienen fecha, el domingo 7 de octubre del siguiente año, hay aún muchos pendientes. En el camino han habido también algunos avances, modificaciones en la norma y queremos entender junto a ti cuál es el significado de estas propuestas. Efectivamente, Mirta, como has señalado, se han aprobado más de 6 leyes en el Congreso de la República, pero todavía están pendientes que se promulguen unas 4. El día de hoy se ha promulgado en el Diario Oficial del Peruano la ley que señala que a partir de las elecciones del 2022 ya no van a haber organizaciones políticas locales y excepcionalmente para las elecciones del próximo año solo las organizaciones políticas locales de alcance distrital y provincial. Ojo, que logren su inscripción al 10 de enero podrán postular, presentar candidaturas. Este dato es muy importante porque esto no significa de que tú el 9 o el 10 de enero vas a llegar con tu expediente para inscribirte en el registro de partidos, sino que tú ya el 10 de enero tendrás que haber concluido todo este proceso que implica la verificación de firmas a cargo del RENIEC, la verificación de los comités partidarios, que el ROP revise tus estatutos, etcétera, ¿no? No significa que tú, ojo, organizaciones locales que están en pleno proceso de inscripción, que el 10 ellos lleguen con el expediente, sino el 10 hayan concluido el proceso, incluida la publicación del extracto en el periódico, ¿no? Y con eso concluiría el asiento registral. Eso en principio, ¿no? Tener el cronograma muy claro, pero luego de ello, ¿qué va a pasar con estas organizaciones políticas locales? ¿No? ¿Cuál va a ser su agenda? ¿Cuál va a ser, digamos, su plan de futuro? Hace algunas semanas, cuando recién se hablaba de esa propuesta, se escuchaban noticias en provincia, por ejemplo, de algunas OPLs que se estaban agrupando, ¿no? Esto podría ser, si bien una salida, también peligroso, porque no necesariamente pues, hay puntos en común a nivel, no sé si ideológico o de propuesta, ¿no? Bueno, definitivamente cuando ya la ley establezca que ya no van a existir organizaciones políticas locales, los líderes de estas organizaciones políticas van a tener que o afiliarse a un partido político, a un movimiento regional ya inscrito, o de repente inscribir un nuevo movimiento, lo que va a ser también una mayor dispersión de la política regional, ¿no? Y local, efectivamente. Se ha hablado también del vacío que esto podría dejar en algunas localidades, ¿no? Localidades donde no hay representación de partidos políticos. Sí, uno de los argumentos para haber eliminado las OPLs es que al haber una fragmentación y se debilita la participación de los partidos políticos en los lugares, sobre todo en provincias, también hay quienes dicen que los partidos políticos no tienen presencia nacional. Sabemos muy bien que los partidos ni siquiera tienen locales en provincias, solo se constituyen locales de campaña en elecciones. Entonces, no sabemos si realmente ellos van a estar en la capacidad de poder cubrir los 1.800 y pico distritos que hay a nivel de todo el país. Si ellos no logran cubrir estos distritos, hay personas, hay vecinos que no militan en partidos, que no militan en movimientos, que no van a encontrar un canal que les permita postular en elecciones. Y bueno, y ya que lo mencionas en cifra, lo voy a decir, las elecciones del próximo año abarcarán 25 regiones, 196 provincias, 1.876 distritos. Ya vamos a hablar sobre la carga procesal también que viene para los entes electorales, pero antes quisiera seguir con otra norma que aún no ha sido promulgada. No estoy hablando de los requisitos para ser candidatos. Se eliminó el requisito de residir con 3 años de antigüedad. Para el caso de gobierno regional. Así es. Se mantiene los 2 años en el caso de candidatos a elecciones municipales. El requisito del domicilio en gobiernos regionales se uniformiza con el de municipal. Antes era 3 años, también ahora va a ser 2 años con domicilio múltiple, pero además se va a permitir que quien ha nacido en un distrito, una provincia o una región pueda postular sin el requisito del domicilio, es decir, o domicilio o nacimiento. Ese es el nuevo requisito que se aprobó en el Congreso y, como señalas, está pendiente de que se promulgue la ley a cargo del presidente de la República y se publique en el Peruano, ¿no? ¿Esto responde quizá a un gran número de personas que tenían interés en postular pero que no tenían la residencia o, digamos, a qué escenario? Mira, podríamos pensar que hay gente que son alcaldes, por ejemplo, que no pueden ir a la reelección
Entonces, pero que son nacidos en otro lugar, que son desde ese terruño, ¿no? Y una vía para que puedan postular a otro lugar es con el nacimiento, ¿no? Otro es de que hay mucha gente, pues, que por motivos de trabajo, por motivos de estudio, Migran, ¿no? Claro. sale de su distrito, se prepara, forja un futuro y luego quiere servir a su localidad. No tiene pues los años de residencia, pero de repente constantemente tiene familia, tiene propiedades de repente. Entonces creo que darle el requisito de nacimiento podría ser también una manera de que esta gente pueda servir. Finalmente va a ser el elector el que decida si es que una persona que no vive constantemente en su lugar, pero que ha nacido ahí, va a ser su autoridad o no. Tampoco si merece o no serlo, dependiendo de sus propuestas, sí, ¿no? Claro, y en ese sentido, tampoco siempre es que hay que promover el voto informado. Tampoco es que sea un candidato golondrino, como son electores golondrinos, que no tiene ningún nexo con el distrito, con la provincia, sino por lo menos acá hay un nexo de nacimiento, ¿no? Y me imagino que si has nacido ahí es porque tienes familia. Obviamente que hay mucha gente que dice, claro, pero acá en Lima, como todos, la mayoría nacen en Rebagliati, todos pueden postular por Jesús María, pero veamos la realidad sobre todo de provincia, porque esta ley sobre todo es para los lugares del interior del país, donde definitivamente la gente migra, sobre todo a la capital, a Lima, porque somos un país muy centralista y las oportunidades de desarrollo profesional están acá. Pero esa persona que ha venido a estudiar, que ha venido a trabajar, tiene todo el derecho de luego, si es muy preparado, ir a transmitir sus conocimientos allá, con la condición, ojo, que el elector sea el que decida si lo quiere o no como autoridad. Así es, porque las intenciones, ojo, no se pueden poner en discusión. Claro, ¿no? Difícilmente uno puede saber por qué una persona decide postular un cargo de elección popular, pero sí podemos evaluar lo que hay detrás de ello. Claro que sí. Ahora, claro, con tantos... ¿Qué tanto conozco a mi localidad? Con tantos problemas de corrupción, uno puede pensar que quieren postular porque quieren forjarse un futuro económico. Pero incluso en el pensamiento tenemos que también... Pero seamos positivos y pensemos que lo que quiere es ir a servir a su tierra, a su distrito, a su provincia, porque ya se siente preparado y que ha logrado pues adquirir los conocimientos para eso, ¿no? Bueno, yo decía estas cifras, ¿no? Y hablaba sobre la carga procesal que van a tener los entes electorales, porque sin duda pues eso es una elección de grandes dimensiones. De más de 110.000 candidatos se estima, eso va a generar... Hay varios momentos en el que el Jurado Nacional de Elecciones, primero a través de los jurados electorales especiales, que en promedio se van a instalar unos 100 a nivel nacional, pero luego tenemos la segunda instancia, que es el pleno, de los 5 miembros del pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Digo que van a haber varias instancias en las que se van a poder llenar de carga procesal. Primero, cuando se inscriban las candidaturas se van a tener que inscribir máximo hasta el 19 de junio, ¿no es cierto?, de 110 días antes de las elecciones. Una vez que las candidaturas se presenten en los 110 jurados electorales especiales, van a empezar los procedimientos de que de repente el jurado no admite la lista porque le faltan requisitos y tú, personero de la organización, vas a apelar. O te admite la lista, se publica preliminarmente la lista y cualquier ciudadano presenta una tacha contra el candidato porque no cumple los requisitos, qué sé yo. Todas esas tachas, todas esas apelaciones van a tener que venir a Lima a ser resueltas por el Jurado Nacional de Elecciones, por el Pleno. Si estamos hablando de que hay 110.000 candidatos, más de 10.000 listas que se van a inscribir... 115.000 candidatos y se tramitarán en promedio 16.000 listas de postulantes. Imagínate que solo el 10% de esas tengan problemas, que vengan en apelación. Solo el 10, estamos hablando de unos 2.000 expedientes que vienen solo en ese periodo. Pero luego, una vez que están inscritas, ya estamos hablando a partir del 19 de junio, los días siguientes, los candidatos inscritos, empieza la campaña electoral y pueden empezar las denuncias. ¿Y uno dice en qué momento? Por las dádivas. Claro, porque entre junio y octubre es poquísimo tiempo. Claro, empiezan las dádivas y van a venir las denuncias por dádivas. Los jurados electorales especiales tienen que hacer el procedimiento sancionador. Ahora se ha establecido con esta ley que está por promulgarse que se interponga una multa. Obviamente, si te multan o si no te multan, alguien va a apelar y eso también va a venir al jurado. Si hay 110.000, 115.000 candidatos, ¿cuántos podrían estar inmersos en denuncias sobre dádivas? Cuando sabemos muy bien que una práctica común en campaña es regalar cosas. Sobre la interpretación de esta norma, la modificación que ha habido en esta norma, ¿te parece que se están contemplando todos los escenarios? ¿Estamos hablando de más de 115.000 candidatos? Mira, y las posibles acciones que tengan, no solo ellos, sino también sus representantes, hay quienes señalan que debió sancionarse de frente con la exclusión, lo cual me parecía a mí muy draconiano, pero también con el tema de
primero sancionar con multa y que en una segunda oportunidad la exclusión. O la exclusión en primera instancia dependiendo del monto. La gravedad del caso. Va a ser muy difícil para el jurado resolver todos los casos. Además que, por ejemplo, si tú eres mi contendor en un distrito, claro, y yo podría mandar a regalar cosas con tu nombre, y te estoy sembrando una dádiva. Claro, tiene que haber un proceso de investigación también ahí. Entonces Todo también toma tiempo. Entonces eso me preocupa porque al final el jurado se va a volver el protagonista, porque el jurado va a tener que determinar a quién excluye, a quién no excluye, y en vez de preocuparnos porque los candidatos debatan sus propuestas, sus ideas, vamos a estar debatiendo de quién debe postular o no, porque quién regaló o no. Y no olvidemos que entre los principales objetivos, del Jurado Nacional de Elecciones no está solo la fiscalización, sino también la prevención y la educación del ciudadano. La educación electoral a través de los debates que se promueven. Recuerda que las elecciones presidenciales, el tema de las dádivas de Keiko Fujimori, de Acuña y de PPK, fueron las que centralizaron el debate de la campaña. Solo 3 candidaturas. En una elección mucho más grande, este problema creo que podría rebalsar la capacidad operativa de los jurados electorales especiales. Además, Mirta, hay que ser francos. Con solo castigar las dádivas en la campaña electoral se va a solucionar el problema. ¿Qué pasa con las personas que sin ser candidatos ya actualmente y se están preparando para en Navidad, preparar chocolatadas, fiestas de Navidad y van a regalar un montón de cosas? Lo que no se sabe es si la ley se aplica para los candidatos que postulan a los procesos de democracia interna. ¿Qué pasa si dan dádivas en el proceso electoral de democracia interna? ¿Se considera una infracción a la ley? Eso no está esclarecido en la norma electoral. Este tipo de discusión, las reflexiones que estás trayendo aquí a este espacio informativo, ¿tendrían lugar hasta fin de año? ¿Hay un plazo, digamos, para ponerlas en debate antes de que ya empecemos? Mira, lo lógico sería que hasta antes del 10 de... O la promulgación, perdón, porque ya la convocatoria de elecciones máximo no es que va a ser el 10 de enero. Podría ser el 10 de enero, podría ser días antes, pero hasta esa fecha deberá el Congreso haber cerrado todas las normas que quiere aprobar para las elecciones y el presidente de la República promulgarlas. Ojo que el presidente tiene un plazo de 15 días hábiles desde que se aprueba una norma, es decir, si las normas que se aprueben la siguiente semana, el presidente máximo a fin de año podría promulgarlas. Si se aprueban en el cierre del Congreso, obviamente que el Congreso también está ya acabando la legislatura, creo que el 15 de diciembre ya el Congreso entra en cierre, entonces ya no se van a aprobar más normas. Entonces tenemos que tener un marco normativo conocido antes de la convocatoria de elecciones para que con esas reglas podamos ir al proceso. Además que el Jurado Nacional de Elecciones va a tener un plazo para poder reglamentar todas estas nuevas normas que el Congreso está aprobando. Bueno, conocido y funcional, ¿no? Porque has planteado aquí escenarios que quizás no están contemplados en la norma. Es que hay muchos casos que, como hemos ido a un debate de aprobar un código electoral que mejore que necesitan una interpretación. Que mejore el proceso electoral, el Congreso no ha tomado en cuenta la propuesta del jurado, que era más integral, y lo que ha hecho es estar aprobando parchecitos, ¿no? Cosas aisladas que luego podrían desvirtuar un poco la naturaleza del proceso electoral, y tenemos que ahora, sobre todo los jurados electorales especiales y el pleno del jurado, va a tener que dar normas interpretativas. El tema de la hoja de vida. Ahora se ha aprobado una ley que falta que se promulgue, que impide postular a una serie de personas porque han tenido una sentencia penal por delitos muy graves como el terrorismo, apología al como terrorismo, el narcotráfico, pero también a los violadores y a los que tienen han sido por colusión, por corrupción. Pero los penalistas dicen, y los abogados decimos, ¿qué pasa con aquella persona que ya cumplió su pena? Puede haber sido condenado a 20, 15, 30 años, pero actualmente ya está libre, ya cumplió la pena, está rehabilitado. A mí me parece que hay un plazo de 10 años contemplado, ¿no? No, la norma dice que el que está condenado, el que fue condenado ya no puede postular, y eso podría ser inconstitucional. Hay muchos que van a interponer acciones para que sea el Jurado Nacional de Elecciones el que determine. Por ejemplo, si hace 10 años me condenaron por corrupción, a 3 años, ya pasaron 10 años, ya tú buscas mis antecedentes y estás limpio. Exacto. Es un ciudadano rehabilitado. ¿Por qué no podría postular? Esa norma podría ser inconstitucional, Mirta, y vamos a tener esos problemas que se van a tener que resolver en la justicia electoral. Bueno, nos quedan un par de minutos nada más, José Manuel, en estas semanas, ¿no? Antes de cerrar ya el año, ¿cuáles crees tú que serían los principales retos para tener elecciones regionales y municipales con orden y transparencia? Mira, yo vengo de haber estado participando en las elecciones generales en Chile, y ahí sus reformas electorales se hicieron el 2015, es decir, con 2 años de anticipación al proceso. Nosotros tuvimos la oportunidad
que se aprueben normas electorales con anticipación, no se aprobaron y ahora se están aprobando normas a última hora para regular un proceso electoral que está ya a la vuelta de la esquina. Yo lo que creo es que debemos pensar que el próximo año, mientras se lleven en paralelo las elecciones regionales y municipales, pensar en un verdadero marco normativo, una verdadera reforma electoral con miras a las elecciones del 2021, que son muy importantes, pero necesitamos que exista el código electoral y que se modifique bien el sistema electoral, como lo ha hecho muy bien la experiencia chilena, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, A ti, Mirta. José Manuel, por habernos acompañado. Conversamos con José Manuel Villalobos, presidente del Instituto Peruano de Derecho Electoral. Hacemos una pausa y retornamos con más aquí en JN Noticias.